Jesús y un café, la fe sobre la mesa, charlas que sanan. Hola, muy buenos días. Nos presentamos otra vez aquí en el podcast de Jesús y un café. Lamentamos un poco la controversia de por qué no hemos estado subiendo videos. Se les va a hacer una explicación. Se les debió haber hecho una explicación de antemano para cuando ya haya subido este video. Y pues de hoy somos aquí 5 personas los que vamos a participar en el podcast del día de hoy. También tenemos aquí a gente detrás de cámaras por si nos quiere ayudar. Y pues les digo buenos días, buenas tardes o buenas noches, depende del momento en el que nos estén viendo. Mi nombre es José Manuel, pues ya lo saben. Y pues ahorita se van a ir presentando cada uno de mis compañeros de aquí presentes. Hola, yo soy Rubí Yaracet. Yo soy Asael Martínez. Yo soy Aaron Sánchez. Yo soy Lizeth Girola. Y pues hoy nosotros vamos a conformar el capítulo del día de hoy, que en breve momento se les va a describir el nombre. Antes que nada, pues ahora sí quisiera saber cómo ha estado su semana de cada uno de ustedes, qué tanto han hecho en la semana. O sea, pues si me permiten, mi semana ha sido de cosas muy interesantes. Pues ya me llegó una propuesta de trabajo. Bravo. Ya me llegó una propuesta de trabajo y pues ya voy a empezar. Bueno, espero que ya empiece pronto lo que es este trabajo que quiero. Y algo muy atareado con mis tiempos, más que nada. ¿Cómo ha estado de ustedes? Bueno, para mí ha sido una semana muy agraciada, muy buena. Conseguí trabajo, fue mi cumpleaños y el viernes fue mi graduación. Entonces... Bueno, pues mi semana ha estado bastante tranquilo hasta que anoche me marcó este batito diciéndome que se va a adelantar el podcast y yo no había hecho nada. Y yo, ay Dios mío, ¿qué hago? ¡Cállense ya, maldita sea! ¡Dejen dormir al prójimo! Iba a ponerme a llorar, iba a ponerme a procrastinar, ¿qué hago? Corte. Repetición. Bueno, no importa, cortamos ese pedacito. Pues la verdad estuvo tan tranquilo, solamente que ese problema nomás hasta allá. La verdad, todo bien. Yo pues mi semana tuvimos lo de júbilo de monillos, que no fueron muchas. Tuvimos misa del decanato donde nosotros estamos. Y mi semana ya como personal, tranquila. Salvo que uno de mis maestros marcó proyecto. Y no le he hecho nada. Nada, pues igual mi semana. Ayer, pues nada más porque empezamos lo del catecismo, de la sesión de los chavos, pues así, ahí empezó mi volver acá. Pero ya mi semana normal, pues nada, no he hecho ni tareas porque no he marcado nada. Tengo como 2 proyectos, pero no los he hecho. Y vencen hoy en Classroom, así que ya. Eso. Viva la procrastinación. Y pues bueno, gracias por compartirnos su semana. Espero que allá los que vengan compartan allá en los comentarios, pongan qué han hecho en su semana, qué es lo más importante que les ha pasado. Y de igual manera pueden poner temas que a ustedes les guste saber. Estamos a disposición de ustedes. Y bueno, ahora sí, pues empezamos con el tema del día de hoy. Va a ser fiestas paganas, Halloween y Día de Muertos. Y bueno, antes que nada, pues vamos a hacer la oración inicial. Pues aquí mi compañero Asael va a dirigir el día de hoy. Va a hacer una oración inicial. ¿Quieres hacer otro? No, otra persona. Ahora no es una oración inicial. Bueno, pues en el nombre del Padre, Hijo y del Espíritu Santo. Señor, te doy gracias porque nos has dado un día más de vida, por estar aquí presentes en este podcast, por que ya hemos escuchado misa. Te doy gracias porque no pasó nada en ninguno de los transcursos de la misa y cosas así, que se haya salido de control. También te pido, Señor, por
nuestras familias, por cada una de las personas que están aquí. Te pido mucho porque si están en alguna situación de mala en la salud de sus familiares, te pido que las recuperes, Señor. Todo esto te lo pido en nombre del Padre, Hijo y del Espíritu Santo. Bueno, ahora sí vamos a dar inicio a lo que es el capítulo del día de hoy. Antes que nada voy a hacer aquí un pequeño corte. Tomen foto, chavos. Para subir al Bueno, ahora sí. Empezamos ahora sí con el tema del día de hoy. Sí. Se escucha 1, 2. Empezamos por el Samaín, que significa el fin del verano. Para los celtas marcaba así, ¿no? Ah, hola, sí, te lo perdí. Es una luz. Porque no puedo hacer nada bien. Bla, 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 bla. Okay. Empezamos por el Samaín, que significa el final del verano. Para esas fechas los celtas celebraban la cosecha de sus cosechas, sea trigo, sea lo que hayan tenido en esas épocas. Aquí pues, bla, bla, bla. Ellos tenían esa creencia que por estas fechas, 31 de octubre y 1 de noviembre, se podía, tenían esa creencia de que el velo de entre el mundo espiritual y el mundo terrenal estaba en una delgada línea. Y por eso pues tenemos esa creencia de que se manifiestan los espíritus para estas fechas. ¿Y eso? Para esas fechas. Entonces, pues prácticamente lo que nos dice aquí mi compañero es de que en realidad no hay una origen, no hay un hecho verídico de que sí exista esa línea delgada de que pues entran los espíritus de tal fecha, ¿no? Es una creencia pues popular que se ha establecido en dichas fechas conocidas como Halloween o Día de Muertos. ¿Ustedes qué piensan sobre esto? ¿Para qué cosa le quiere? O sea, ¿piensan que sí hay, que de verdad sí existe o de verdad es solo de un mito popular? Bueno, yo pienso que podría ser muy cierto, ya que pues nuestros antepasados le atinaban, por así decir, a muchas cosas o tenían planeado con muchos detalles que en la actualidad diríamos como, ay, ¿cómo pudieron notar eso? ¿Cómo lo planearon? ¿O cómo sucedió? Entonces creo que no tal cual como que con esos nombres, pero sí que ellos sentían la presencia de sus seres queridos en esas fechas por sus inicios de sus celebraciones de ellos que llevaban en ese tiempo. Ok. ¿Y ahí qué opinan los jóvenes? Pues viéndolo del lado católico, yo digo que suena raro que haya nomás una mini brecha entre el mundo terrenal y el mundo espiritual, se le puede decir. Yo digo que suena muy raro porque en primero siento yo que en el infierno los tienen como encerrados ahí para que nunca puedan salir, y si salen es en forma de un ente maligno. Y en el cielo pues yo digo que Dios sí, no sé si los pueda dejar bajar, no creo, pero los tienen ahí en un paraíso y no creo que todas esas personas quieran, se les puede decir, bajar. O sea, estás diciendo que posiblemente no es que baje, ¿no? Sino que la gente lo volvió como un mito que se dice para que podamos sentirnos acompañados de nueva cuenta con los seres queridos. De hecho, esa cosa que dicen de bajar los espíritus se le daba más a la creencia porque se cambiaba el ambiente, cambiaba el verano para el invierno, y pues el ambiente local, la atmósfera, como lo quieran llamar, sentían esa vibra diferente. Bueno, el entrar del invierno ya empezaba la muerte de las plantas, y por eso se le atribuía más a la muerte o a los espíritus malignos. De hecho, existían varias tradiciones, creencias y costumbres que se hacían, como cuando después de la cosecha, al final de la hoguera, se hacía una hoguera para que los espíritus malignos se alejaran pues, con la luz del fuego, ¿no?
Y pues esas personas agarraban ese fuego y lo mandaban a sus casas para ponerlos en la puerta y que se alejaran los espíritus. También existe esa tradición de disfrazarse, todo esto es de los celtas, eso viene desde hace más de 2000 años, antes de la conquista romana, antes de la cristianización. Bueno, pues hace 2000 años ellos se disfrazaban de animales, cabezas, pieles o de algún disfraz aterrador para que los espíritus malignos pues ahuyentaran de cierta manera. Y pues ahí también viene la tradición de las comidas, pues decían que al poner comidas afuera de la puerta hacía que los espíritus pues los canalizaban o los comportaban de cierta manera en las tradiciones celtas, que esto viene del norte de Irlanda, en Reino Unido y Francia. O sea, que prácticamente lo que viene siendo nuestros disfraces se volvió como ya lo desglosamos de ese tema para volverlo algo más popular, algo más coloquial, ¿no? Viene siendo, o sea, nos desviamos del tema principal que era ahuyentar a los monstruos. Justo, lo tomamos más como alabar al mal y todo eso, y como que agarrar nuestros disfraces y volverlos más, ya no tanto por su cultura de ellos, sino por las modas que van cambiando y todo eso, y ya no era para separar ese de ahuyentar al maligno y todo, y que se quedaran solo los espíritus buenos, sino celebrar al maligno y venerarlo de cierta forma con tus trajes, así como nosotros nos vestimos de cierta forma pues para venir a misa, justo así vestirse para celebrar sus días de ellos. Podríamos decir que es como que la inversa de una celebración de la misa. Sí. De hecho, existe después de la romanización, cuando empezó la romanización, se extendió el Imperio Romano a través de todo en Europa. Llegaron a toparse con los celtas, los romanos, haciendo que en algunas tradiciones se mezclaran, ¿no? Como la faralia, que es honrar a los muertos, y también la adoración a la diosa Pomona, que es la diosa de las cosechas. Y por ende, pues, para poder agarrar a los celtas, o sea, poder agarrar a los celtas a su propio reino romano, pues adaptaron sus costumbres a similitudes que tenían. Esto no es solo propio del Imperio Romano, de los celtas, sino también del imperio de la prehispánica, del Día de Muertos, todo existe en esas mismas fechas. Siempre para las mismas fechas hay algo que hace que la mayoría de las tradiciones, costumbres en religiones se adaptaran para esas fechas, el 31 de octubre, el 1 y el 2 de noviembre. Okay, eso se le dedicó a los fieles difuntos. Pues eso ha transcurrido durante el tiempo. De hecho, para los que conocen un poco de la historia, que deben ser todos, en realidad, espero que sí. Incluso cuando es lo de la conquista, cuando nosotros cambiamos ese tiempo por los españoles, que nos quitaron, bueno, no nos quitaron, como quien dice, sino quitaron a los dioses que los aztecas, mayas, las religiones anteriores las cambiaron por la cristiana. Sin embargo, los mayas y aztecas también adaptaron un poco de la religión cristiana junto con la de ellos para no perder también las raíces. Estamos hablando ya de un tema de adaptación en este momento. Agarramos lo que viene siendo nuestra religión con nuestra cultura, que es por ello que nosotros como mayas, por así decir, en la península de Yucatán, no celebramos tanto el Halloween y todo eso, sino que el 31 pues para nosotros es el día que en nuestra cultura vienen los niños. Según los mayas, ellos podían venir el 31, el 1 los adultos, todos los que fallecieron adultos, y el 2 pues todos en general venían. Y justo también los mayas decían que pues como lo que mencionaba Aarón, como venían espíritus buenos como malos, esos días en la noche pues tú no debías de estar vagando solo, porque hay espíritus tanto buenos como malos que realmente a veces te quieren llevar a su mundo o quieren algo de ti. Entonces, pues si ustedes le preguntan a sus abuelitas o a gente de pueblos, ellos te van a decir, ese día no hay que salir porque te va a dar el mal del viento o todo eso, por la cultura que tenemos. Ajá. Y que si ves a alguien, por ejemplo, aquí se hace lo del paseo de las ánimas, que si ves a alguien en ese, pues nos disfrazamos de catrinas o de calaveras, pero pues las abuelitas dicen que tú en ese paseo no puedes distinguir entre quién está vivo y quién está muerto. Entonces ahí es como que esa delgada línea que se une en todas las culturas de saber
entre quién está vivo, quién no y el peligro que se corre entre nosotros. Incluso si lo ponemos así, no solo tiene que ver con la historia en realidad, sino las modas actuales, ahorita con el internet que es global, y ya tenemos generalmente contacto con hasta otros países que antes era imposible. Adaptamos sus culturas a nosotros. Pues ya ven, nosotros algunos de aquí presentes, incluye, nos gusta lo que son culturas japonesas, incluso culturas arábicas, entre otras. O sea, hay una mezcla de culturas en lo que hay acá. No solo estamos hablando de las fechas, no solo estamos hablando de las fechas, sino también de otras cosas. En general, ahora pregunta para aquí los ilustres aquí que están aquí conmigo. ¿Saben de dónde viene el nombre Halloween? No saben de dónde viene el nombre Halloween. O sea, ¿por qué se le conoce como Halloween? Ilústranos, José. No sé. Estoy preguntando ahí al público, pues, ¿saben por qué se les dice Halloween? Si ya tienen una historia ya, pues lo pueden, ¿cómo se llama? Escribir en los comentarios. Tras la cristianización del Imperio Romano, después de que, bueno, en el año 8, no, entre el siglo 8 y el siglo 9, en el Papa Gregorio III canonizó estas fechas para celebrar a los santos difuntos, haciendo un lado ya la adoración a los muertos o a las fiestas paganas. Él tradujo estas fechas en el inglés antiguo, que es All Hallows Evening, que significa Día de Todos los Santos, y pues tras la traducción de la conquista española a Estados Unidos lo cambiaron a Halloween. O sea, como quien dice, de hecho la traducción sí lo pueden, bueno, lo vamos a poner aquí en la imagen, cómo se escribe. Lo voy a leer directamente como está ya puesto. Dice All Hallows Eve. O sea, si lo ponemos un poquito, si lo decimos un poco rápido, dice All Hallows Eve. Y ya poco a poco se va modificando a Halloween. O sea, de ahí viene, ¿vale? Día de Todos los Santos. Día de Todos los Santos. Ahí es All Hallows Eve. Pero ya poco a poco se fue modificando al nombre de Halloween. Y así hay muchas palabras que han transcurrido. Que de hecho no se celebraba el 31 de octubre, sino del 31 para amaneciendo primero. Y pues ya después de llegar a la conquista española acá a México, pues se adaptó para el Día de Todos los Fieles Santos y el Día de los Fieles Difuntos, que es el 1 y el 2 de noviembre. No sé, a mi parecer, no sé ustedes, ¿qué les parece esa idea de que darle esa festividad o hacer, entre comillas, esa, no representación, ¿cómo se le puede decir? Esa adoración, no adoración, esa festividad, yo pienso que sería invocar a los muertos. No sé cuál es su punto de vista de ustedes. Porque, bueno, no sé, los jóvenes no están hablando, ¿qué hablan los jóvenes? Solo querían salir nada más. Yo digo que sí es como una invocación que haces hacia las personas que ya pasaron de este plano. Yo digo que sí, es como un tipo de invocación, ¿se le podría decir? Sí, Okay. como... O sea, prácticamente sí estás invocando a alguien. Ajá. ¿Tú crees eso? Yo pienso en eso. Ok. Bien. Bueno, sí. Es bueno recalcar esa palabra porque una cosa es creer y otra cosa es pensar. A veces decimos palabras solo por decir y no es como nosotros realmente lo vemos. Lisette, ¿qué opinas? Pues lo mismo, Carón, solamente que Padrísimo. pues eso de invocar es como de que tú sabes que estás invocando algo, pero piensas que estás invocando algo bueno, pero puede que estás invocando algo malo, o sea, algo que entre a tu lugar. Ahí como que De hecho siempre invocas cosas malas. No sé, como juegos de miedo, como se puede decir, ¿es el nombre del juego? Sí, La Ouija. ¿Quieres igual Charlie, tú piensas que estás invocando a un niño pequeño, pero en realidad es un demonio que estás invitando a pasar a tu casa. Eso es lo que a mí me han dicho. Bueno, un dato curioso referente a esto, ayer investigando mucho sobre el juego que
es el Charlie, juego Charlie. que es Charlie como la Ouija. Ayer me explotó el cerebro, créeme, porque dije, las películas normalmente te muestran que la Ouija atrae espíritus. De hecho, ayer hablando con mi compañera Sael, estuvimos ahí investigando un poco del tema. Y en realidad no trae nada. ¿Sabías que la Ouija es un juguete? Justo. Es un juguete que se creó para en esas épocas donde el santerismo estaba en su apogeo. Se hizo para que... Es como tu juguete mi alegría, va. Solo que se mal usó. Mande. Así, de hecho, Hasbro, la empresa Hasbro. ¿Era Mattel? No, es Hasbro. Vamos a Empieza ver. con H. La empresa que empieza con H de Hasbro. Vamos allá a censurar ese momentito. Es dueño, es patente de la Ouija, en realidad. No hay un dato, de ¿cómo se llama? Verídico, actual, inclusive antiguo, de que la Ouija haya traído un demonio. Se cree que sí, pero la ciencia entra en acción en este momento, porque muestra que lo que pasa en realidad cuando juegas la Ouija, por el hecho de que pienses que vas a traer espíritus, el mismo cuerpo llega a tener esa necesidad de ¿cómo se llama? De responder, como que te erizas tú mismo. Cuando dices que te mueves, no, en realidad es una acción psicológica que tu nervio lo mueve por inercia a lo que tú quieres escribir. Superstición. Ajá, es una superstición. Y todo lo que pasa de que, ay, tengo pesadillas y todo eso, es psicológico. También llegan a veces jugando por el mismo impacto del juego. Te puede dar esto que se llama psicosis y epilepsia. Y hay muchos casos de que la epilepsia ¿cómo se llama? Es lo que pasa en realidad, pero incluso... ¿No es esquizofrenia? No, es epilepsia. Ah. Es epilepsia. Se empiezan a convulsionar y dicen que piensan que ya te poseyó algo. Okay. Bueno, aquí lo que yo sé ya por ciencia, por datos, la Ouija no es como tal un portador, sino que tú eres el portador, ¿ok? Entonces, sí hay muchos datos de que te movió y no sé qué, pero es más que nada la cuestión de física en el ambiente. Si tú atrajiste algo, no es porque ese haya sido el portal, sino porque hubo otro portal y tú estás desde tu lado psicológico de humano moviéndolo según la física. Y bueno, el juego de Charlie, ya hablando en cuestión de geografía, física y todo eso, pues para los que no saben son 2 lápices o 2 palitos que pones encima de una hoja y pones sí, no y algo así, ¿no? Sí, no, de que sí, sí, no. no, sí, no. Ajá, entonces tú le haces una pregunta y pues se mueve. En general, si tú colocas 2 objetos que no tengan mucho peso, como unos lápices, va a haber movimiento. Por la cuestión de que pues la Tierra siempre está en movimiento, hay movimiento, hay vientos, entonces la energía y toda la fuerza hace que se mueva y no es que realmente haya alguien que te esté moviendo el lápiz ni nada, sino que simplemente se mueve. De hecho, lo puedes poner nada más y vas a ver cómo se va a estar moviendo porque pues es física que se mueva. Incluso pues también investigando un poquito qué opina lo que es la iglesia o el catolicismo respecto al juego de la Ouija. En pocas palabras, para no desglosar todo el texto que dice allá, dice que no te va a llegar nada, tú no vas a ver nada de eso, o sea, nunca te va a llegar una conexión con algo espiritual, pero al hacerlo te estás volviendo a alguien pecador, porque tú estás buscando de como invocar a alguien y eso es lo que dicen que estás pecando, pero en realidad nunca vas a invocar nada. Es una fantasía, es una falacia. De hecho, la Biblia nos habla sobre este tema, ¿no? En Deuteronomio 18, versículo 10 al 12. Que no haya en medio de ti nadie que haga pasar a su hijo o a su hija por el fuego. Que nadie practique el encantamiento o consulta a los astros. Que no haya brujos ni hechiceros. Que no se haya nadie que se dedique a supersticiones o consultar los espíritus.
que no se halle ningún adivino a quien pregunta a los muertos. Porque Yahvé aborrece a los que se dedican a todo esto y los expulsa delante de ti a causa de estas abominaciones. Es todo por mi parte. Nos vemos la siguiente temporada. Lotería. Y pues, para los que tenían ese tema sobre la Ouija, las películas lo hicieron un tema popular. O sea, es más que nada las películas realizaron lo que ahorita piensan de que no, es por culpa de la Ouija. En realidad no hay ningún dato o hecho de que en realidad la Ouija haya invocado a ella. De hecho, cuando utilizas la Ouija, colocas más cosas para según atraer, y esas son las otras cosas que pues pueden despertar. Efectivamente. No la Ouija en sí, sino lo que estás poniendo. Ajá, y la intención con la que lo estás La intención pidiendo. con la que la estás pidiendo. Mi papá tuvo en su apostolado, se le podría decir, ha tenido muchas, ¿cómo se le puede decir? Muchos casos de que no siempre es gente adulta que invoca ese tipo de espíritus, muchas veces son niños que lo invocan. Hace poco mi papá tuvo un caso de que unos niños estaban viendo una caricatura y pues empezaron a tirar, no sé, como libros y cosas así, y los niños empezaron a saltar en los libros, pero en realidad estaban invocando un demonio. Y entonces una vez como una pelotita o algo se fue abajo de la cama, y una niña, cuando intentó agarrar la pelotita, como una cosa de baba o una mocosidad, pero era un demonio, la vio a la niña, y la niña salió corriendo de su casa. Y desde eso fue hace como 2 meses, y la niña ya no volvió a esa casa porque dice que siempre se le aparece algo bajo de la cama, y la cama empezó a flotar. Todos aquí silenciados. Muteados. Bueno, nos salimos un poquito del tema principal, pero pues tiene que ver con lo que estábamos hablando. Así como muchas costumbres, como habíamos mencionado anteriormente, costumbres paganas, continuaron con interpretaciones como las ofrendas. Las visitas se transforman en conmemoraciones para los santos y las almas. Un dato curioso es que el paso o el pastel de las ánimas, basado en truco o trato, es un buen ejemplo de cómo una práctica religiosa caritativa se seculariza con el tiempo. ¿Ok? O sea, perdón, no se escuchó nada de lo que dije. ¿Sí se escuchó? Bueno, sí se escuchó. Bueno, aquí vemos cómo se va a ir, como quien dice, desbaratando y adaptando a otro significado el hecho de truco trato. De hecho, para los celtas significaba el trick or treat, que es truco trato en Estados Unidos, se refería más bien a los pobres indigentes que iban de casa en casa pidiendo y orando por sus difuntos. Gracias. Gracias. Bueno, vamos a hablar un poquito ahorita de unas leyendas urbanas de lo que es esto de... Mi mero mole. Aquí tenemos una calabacita, si la pueden ver. No. Algunos de aquí, algunos de los que nos están viendo, de seguro tienen una historia algunos de los que están viendo, de seguro tienen una historia referente a lo que es la calabaza. Aquí alguno tiene una historia de por qué existe la calabaza. O sea, ¿por qué se hace una calabaza y se le pone una velita? En la tradición celta, regresando hace más de 2000 años, no se usaban calabazas, se usaban nabos. Ya la tradición de usar calabazas fue cuando el cristianismo llegó a Estados Unidos por las, ¿cómo se le llaman estas cosas? Los navíos que mandaban. Bueno, hacían caras en las calabazas, en los nabos, hacían caras y ponían una linterna, una luz adentro, siempre de la hoguera grandota que hacían para ahuyentar los espíritus. Agarraban esa lumbre, lo ponían en el nabo, disfrazada de cara o lo que ellos quieran, y llevaban a su casa. Por eso dije que agarraban el fuego y lo llevaban a su casa, pero en ese caso ellos agarran los nabos y lo ponían en su casa para ahuyentar los malos espíritus, para que no estén molestando todas las noches y esas cosas. Es como de poner como que, así como lo ponemos a veces, decimos velas de protección, es eso. O sea, eso hacían antes. Ese es el objetivo principal, ahuyentar a los espíritus. Sin embargo, también hay una leyenda urbana que se llama del Jack O'Lantern. ¿La conoces? Sí. A ver, explica un poquito de cómo es. La vi en una serie. Okay. Ajá, de que era un niño que pues jugaba
o sea, como que estaba muy metido en eso del demonio y todo eso. Y pues como que retó al diablo, ¿no? Le dijo de que unas apuestitas o qué. Y pues no se sabe bien si ganó o perdió, pero el chiste es que pues hizo enojar al diablo y pues lo condenaron supuestamente a estar vagando en esas linternas o en esas Bueno, aquí un poquito de esa historia. En realidad, como bien mencionó aquí mi compañera, sí, este chico retó al diablo primero, el primer reto que le hizo, porque lo engañó un total de dos veces, si no estoy mal. El primero, ¿qué pasó? El primero fue de que le dijo, te doy mi alma si puedes subir a la cima del árbol más alto y bajar. Y el diablito le dijo, pues, fácil, ¿no? Cuando se subió, él agarró un crucifijo y lo clavó en el árbol para que no pueda bajar. Ese fue el primer engaño que le hizo al diablo. El segundo fue a ver, ahora sí ya te doy todo lo que es mi alma, siempre y cuando puedas entrar a este cubo o a esta cajita y salir. Y cuando el diablo entró, él lo tiró con agua bendita y lo volvió a encerrar. Ya para cuando se escapó el diablo, ahora sí lo fue a buscar. Y el diablo, pues cuando sabe que pues, tus peores temores, el peor temor de Jack en ese momento era la oscuridad y estar solo. Él le suplicó al diablo que por favor no lo lleve a la oscuridad, y el diablo agarró una calabaza, pero no de esas grandotas, sino antes era con un calabacín. Le hizo un hueco y le metió una vela y le dijo, toma, pero vas a vagar por la eternidad en la oscuridad. Y por eso por eso se empezaron a hacer las calabazas, y la gente lo tomó esta leyenda para que les pongan calabazas fuera de sus casas, para que él pueda ser guiado hacia el camino y no se vaya perdiendo. Y de ahí viene igual la leyenda del rey de las calabazas, o pues para ya una figura muy famosa es de Jack Skeleton, que también es el rey de las calabazas. Y pues ya esa es la leyenda en realidad. Una pregunta, ¿ustedes tienen algún ser, algún personaje característico para estas fechas? Un personaje, sean brujas, sean arañas, sean gatos, sea Frankenstein, momias. Ajá, como que en Navidad los duendes. No sé, que las brujas y las arañas. Las brujas y las arañas. Yo lo relaciono mucho pues con las calabazas y con las telarañas negras o grises o cosas moradas, igual las relaciono mucho. Yo. Bueno, yo lo relaciono mucho con, sonará mal, pero con las películas de... Yo no veo películas de terror, pero sí veo de que Disney y así, y Jack, o sea, las calaveras, las Catrinas, vampiros, todas esas series que pues los de mi generación, de que brujillices y todo eso, entonces es más lo que yo. Hay también una ya que no muchos, bueno, no dijeron acá, que son los gatos negros, los interpretan como mal augurio. Y pobrecito, hubo un tiempo en el que los cazaban porque era mal augurio. Siguen cazándolos. Sí, de hecho, hay las comunidades de gatitos y así, en estas épocas, desde septiembre más o menos hasta diciembre, no dan en adopción gatitos negros, porque pues muchas personas malas van con la de que, ay, sí, quiero adoptar un gatito, o que igual gatos naranjas o muy blancos, van a adoptarlos con esas metas, pues para hacer sacrificios, y ellos sí usarlos de que en santería o todos esos sí hacen rituales con los animalitos y así, justo con los gatos y con, no sé si alguna vez han visto el búho blanco, la lechuza blanca, que pues, puedo mencionar la leyenda. Bueno, la leyenda de este búho es que cuando él canta es porque alguien se va a morir, ¿no? O sea, como que tú estás acá, en tu casa, estás normal, y pasa y canta, o sea, escuchas su chillido, ¿no? Y dices, pues alguien se va a morir. Entonces, que un adulto le tiene que insultar o mentar su mami, ¿no?
y pues para que no sea alguien de tu casa, algún ser querido, sino que algún vecino. Pero pues realmente se estuvo estudiando mucho sobre esta lechucita, porque no es que te esté deseando de que, tú me insultaste y tú te vas a morir porque yo lo canto y él se va a morir, ¿no? No, sino que pues cuando alguien por causas naturales se está muriendo, energéticamente, o sea, los humanos desprendemos un calor energéticamente de nuestro cuerpo, estamos desprendiendo luces y calor que a nuestra visión pues no lo podemos ver, pero a la visión de un gatito, a la visión de una lechuza, pues ellos pueden ver de otra forma, no ven como nosotros. Entonces, ese búho, lo que los expertos dicen, es que cuando una persona ya que está muriendo, aunque no lo sepa muchas veces, desprende, como en la tradición maya dice, desprende su alma, pero en realidad es que está emitiendo ciertos vapores porque el cuerpo está pues muriendo. Entonces esos vapores son los que saca y él ve esas como luces que logra detectar su iris y su pupila y grita porque piensa que es algo bueno o algo malo, entonces solamente emite un sonido como para alertarte de que alguien se va o alguien está enfermo, ¿no? Entonces como que él lo hace de que te ayudo diciendo quién se va a morir, pero pues la gente lo empezó a tomar a mal de que él te estaba haciendo cosas no sé qué, y lo tomaron como la imagen de las brujas y todo, y actualmente en la hechicería y todo eso lo agarran como símbolo igual de rituales, lo amarran, le clavan sus alitas y pues le quitan los ojitos y así, o le ponen velas, así como las calabazas, así pero con un animalito, que en la mayoría de los casos pues el animalito aún está vivo cuando lo hacen. Entonces, bueno, hablando de esas cosas que tú dijiste, pasó un caso aquí cerca. ¿Ubican el zoológico de Monsay? Sí. Había un poste y en ese poste pasaron uno de una lechuza que la pusieron así, la dejaron ahí, y uno de un gatito que no tenía sus ojitos y sus manitas, se las cortaron y se las dejaron ahí, los dejaron ahí colgado. Sí. Y la de la lechuza, yo pienso que la lechuza cuando se queda en tu casa parada es porque hay ratones. Justo, es su comida. Es su comida, entonces si se pone en tu casa no piensan que ahí se va a morir esta persona, no, es porque ahí está su de lo que se va a alimentar, no es porque se vaya a morir alguien, sino es natural que una lechuza se ponga en un lugar, no sé, en un árbol que esté cerca de tu casa, es porque hay ratones o no sé, cucarachas, bichos o cosas así, entonces no lo tomen a mal. De hecho antes pues no se veían mucho, se veían más en el monte, porque pues no había tanta civilización y sus árboles de ahí pues eran los árboles grandes y altos, donde ellas acostumbran a vivir en altura justo para no estar molestándose con la luz, porque pues ellos son nocturnos, pues vivían ahí y pues nosotros les estamos quitando como que es su lugar de vivienda, y obvio ellos pues se adaptan y buscan sin necesidad de que atacarte y así. Bueno, ¿esto vas a decir? Hablando de las brujas, tomando hace rato, ¿saben por qué o de dónde viene esa historia de las brujas? Público, bueno, los que del público pues pueden allá exponer sus historias. Vamos. Pero ¿de dónde sale la historia de las brujas? Eran mujeres que eran estudiadas, ¿no? Mujeres que sabían leer o escribir o que simplemente podían hablar. Eso fue en la Yo 15. sé que el disfrazarse es también como para espantar a las brujas. Yo eso también que medio pienso, que el disfrazarse tiene que ver mucho que ver con las brujas, que para que no te amarre o que para que no te haga algo y tú te disfrazas, no sé, de un animalito, un perrito, no sé, lo que sea, pero es para pasar desapercibido de esa entidad. Que no te lleguen. De hecho, sí, llegando al acuerdo de ella, sí, eran mujeres estudiadas, pero en alquimia, bueno, lo que ahorita es química, para ellos era alquimia, porque no existía tal esa ciencia, ese estudio de la ciencia. Bueno, pues ellas practicaban algunos tipos de
no ocultismo, porque la verdad fuera de eso no eran ocultistas, eran más mujeres que sabían de la química, cómo combinar ciertos elementos para transformarlos en otras cosas. Bueno, pues ellas se daban sus viajesotes de psicodélicos cuando se preparaban allá sus enjurjes en el caldero. Y se subían, de hecho, untaban el palo con esos químicos y pues se masturbaban con ellos y pues se daban sus viajesotes con ese palo y por eso se le da la idea de que ellas volaban, porque ellas pensaban que volaban, o sea, sí volaban, pero mentalmente no, o sea, ahí, y pues esa sería como una redacción bastante corta de por qué son brujas. Pues la gente lo tomó como mal, ya pensó que sí hacían brujería, magia y todas esas cosas. Ya después la Inquisición vino y pues pasó lo que tuvo que pasar. De hecho, en el capítulo de la Inquisición, que pueden ver, va a estar aquí. Creo que aquí va a estar, no sé. No me eche la culpa si no está acá. O pues de allá o acá. Bueno, El punto es que está arriba. Efectivamente, el punto es que está arriba. También se habló de que existía gente con la iris del color rojo. O sea, existía esa gente que de verdad nacía con la iris de color rojo. Pero porque empezaron con como habíamos dicho, de las brujas, también lo que eran los vampiros y ya saben, los monstruos principales de ahorita. Hubo una casa de personas con iris rojos y ya no existe. Es una malformación genética. Sí, efectivamente. O sea, así como nosotros tenemos ojos negros, cafés, todo eso. Es una Existían malformación. los rojos. De hecho, hay morados y que si eso pasaba en esa época, los iban a matar simplemente por nacer. Nacer así, efectivamente. Les decían niños endemoniados. Igual, pues, se cree que esas historias de que pues se masturbaban y todo eso fue hecho por hombres, hombres que pues a lo largo de la historia sabemos que las mujeres han sido muy minimizadas porque simplemente son mujeres y pues que el género como que fuerte y Hombres. nada que ver pues eran los hombres, aunque pues físicamente y científicamente las mujeres son el género más fuerte. Entonces, pues yo he dicho. Ajá, pues los hombres sí podían leer, los hombres sí podían estudiar, sí podían casar, sí podían salir de su casa. Ellos eran pues los que elegían a su esposa. Es decir, podían haber hombres de 60, 80 años casados con niñas de 10, 12 años, porque pues se creía que ya eran mujeres desde que pues menstruaban, en algunas culturas, ¿no? Desde que pues ya menstruaban, pues ya eran mujeres y ya podían servir para lo que sirve una mujer. Entonces, si ellas como que tenían curiosidad de hacer la mínima cosa que hacía un hombre, eran tachadas de que está hablando el maligno para desafiar al hombre y hacer que tu marido y no sé qué. Ajá. Y pues muchas de esas pociones que se hacían eran realmente veneno que hacían algunas culturas, porque pues las mujeres eran golpeadas, mataban a sus hijos, a veces a los papás, entonces desvivían. Hablando químicamente, de hecho usaban el cianuro como envenenador, o bueno, antiguamente se le llamaba el que hereda la descendencia se le llamaba el cianuro. Las mujeres pues que eran maltratadas lo usaban para envenenar a los reyes. De hecho, hubo casos de 2 papas que fueron muertos por el cianuro por causa de una mujer. Ya cuáles fueron sus razones, eso no lo sé, pero sí fueron asesinados bastantes hombres, bastantes reyes por causa. No voy a echar la culpa a la mujer, sino como que fue su manera de defenderse ante el maltrato que usaban en aquel entonces los hombres. Es historia. Hombres. Y pues antes no existían ni las autopsias ni nada, ni cámaras, entonces era como que pues un método de escape para sobrevivir, porque decían, si no eres tú, pues voy a ser yo. Entonces. De hecho, ¿saben cómo se hacía ese veneno de cianuro? Daban el cianuro puro, químicamente elemental, se lo daban al cerdo, el cerdo moría y al morir sangraba, y esa sangre lo mezclaban con químicos y lo cocinaban y hacía que esa sangre se convirtiera en un polvo blanco. O sea, literalmente hay masacre atrás del asesinato de un hombre, hay un masacre de un animal. Para empezar, o sea, utilizaban la sangre ya putrefacta, ya con descomposición, para hacer el tricianuro de cloruro. Es un cloruro, eso es cierto. Y pues eso usaban para matar a los hombres. Sí. No lo hagan. Hombres. Ya no se puede comprar si no tiene cédula de químico. Hombres.
En fin, Bueno. hombres. Adán. Ok. Bueno. Creo que para este podcast lo vamos a tener que hacer. Like para parte 2. Like para parte 2. Síganos en la. Técnicas para matar a hombres en la siguiente. No, no es cierto. Hombres. Ah, sí, es cierto, perdón. Técnicas para hombres. Hombres. Fin, Bueno, hombres. Yo entonces- rodeada de hombres. Bueno, antes de finalizar, vamos a tocar un último tema y lo dejamos para otro siguiente posible podcast. ¿Ok? Pasamos al tema que es la misa negra. Una misa Top negra. tres. La misa negra. Top 3 de misas negras espeluznantes del mundo. Esos efectos especiales. Un síndrome de Down. No, borren eso, por favor. Las misas negras. ¿Qué son las misas negras? ¿Qué se hacían? Las misas negras son un tipo de blasfemia, un tipo de parodia a lo que se hace normalmente, ir a misa, comulgar y todo eso. Algunos brujos desde meses, semanas antes, como dice aquí la compañerita o hermana Ruby, dice de que desde septiembre se andan preparando. Y sí, andan haciendo ayuno, andan robando hostias, o sea, cuando van a comulgar, entre comillas, se arrodillan o separados, como ellos quieran, guardan la hostia en su boca, después de la comunión se acercan a su lugar, se lo sacan y lo guardan en algún lugar, y pues ya después hacen blasfemias con eso, masturbaciones, sexualidades con la hostia, vómitos, sacrilegios, asesinatos de animales, asesinatos de bebés, asesinatos de personas. Siento que este episodio va a estar muy censurado, ignoren eso por favor, gracias. Señor YouTube, no nos banees, un segundo strike, te amo, amén. Y bueno, continúo. Hablando sobre esos temas de las blasfemias y todo eso, ¿cómo se les puede decir? Los masones, violan a los bebés, se meten a esas personas, ay, perdón, abusan de los bebés, pero no es en una cama, sino es en el altar de una iglesia. Se meten escondidas en las iglesias y abusan de los bebés y los matan ahí. De hecho, en el Vaticano hay varios casos de eso. O sea, obviamente lo oculta la iglesia por X o Y razón. No me quiero meter en problemas políticos, religiosos. Ya regresando a lo de la misa negra. ¿Qué es lo que hacen en la misa negra? Agarran a los santos, todos los santos que hay en la misa son los mismos, solamente que ellos los tapan de negro, o sea, los tapan literalmente. O sea, ya vieron cuando el día de la resurrección están tapados de morado, solamente que ellos lo tapan de color negro. Voltean la cruz de Jesucristo, hacen sus actos blasfémicos en el altar, ya el robo de niños entra ya, robo de animales, como decían, algunas personas lo usan para asesinarlos. Y santería, hombres. Y pues hacían también Ay, me encantó. hombres. De hecho, antes en las iglesias y parroquias, pues cuando decían la puerta de Dios está siempre abierta, era porque las iglesias no se cerraban. Entonces sucedían más estos casos de que entraban y todo eso. Y no hace mucho tiempo, o sea, en los 90s y así, en las entradas de las iglesias, incluso creo que en algunas iglesias que aún lo hacen, pero con custodios, habían frasquitos de agua bendita, como que una pila de agua bendita, que pues las personas católicas y así, agarraban y se untaban un poquitito, como que se persignaban y así con el agua bendita, pues por nuestra creencia, ¿no? Pero obviamente siempre existe el mal, entonces las personas venían y en frasquitos guardaban, justo, agarran el agua bendita y se la llevan. Entonces uno de los que se tuvo que realizar es que pues se quitaran esas aguas benditas. Y como mencionaron de la comunión, no es que las puedan ingerir, sino que muchas veces, así, no sé si han visto que los ministros de la comunión llevan un frasquito especial donde ponen pues al Santísimo. Justo así tienen los que se encargan de robar la comunión. Entonces, en la pandemia y todo eso hubo mucho sacrilegio, porque pues como te lo daban en la mano,
lo agarraban y lo metían entre su ropa y después ya que se volteaban lo metían entre sus frascos especiales y y los guardaban para hacer sus santerías y herejías y todo eso. Entonces por eso Sí, aquí lo se supone, dijeron. Entonces por eso a los ministros se les empezó a decir de que tienes que, no el prohibir dar en la mano, porque pues se entiende algunas situaciones, pero sí tienes que consumirlo delante del ministro. Ya desde una vez que lo agarres y te voltees, ya eres como que sospechoso, alerta, alerta para ellos. Entonces, aunque estén siguiendo dando comunión ellos, te están vigilando, por así decir, dentro de lo que pueden para verlo. Y de hecho ha llegado a pasar que una persona mayor la agarró y se volteó y ella quería consumirlo hasta llegar a su lugar para evitar que se le cayera, pero obviamente pues por los antepasados que ha tenido, desde su ignorancia pues ella no estaba haciendo nada malo, pero pues para nosotros y los ministros podía suceder algo malo. Entonces para evitar que eso sucediera pues fue un ministro, o sea, como que dejaron y se hicieron señas entre ellos, fueron y le dijeron es que tienen que consumirlo y le explicaron y ya lo entendió, pero antes pues así se robaba. Inclusive hay gente que a veces cuando va a hacer la comunión no se lo come, sino que lo esconde en el paladar, finge que se lo lleva y ya luego se lo sacan y lo guardan. De hecho, hubo un caso aquí en la iglesia que Sí, una persona lo guardó y lo dejó botado en el suelo. Pero es increíble porque las hormigas no se lo comen. Cuando la hostia está consagrada, las hormigas no se las comen. Si no está consagrada la hostia, pues sí se las comen porque es como una galletita, pero cuando ya se consagra, no lo comen las hormigas. Aunque esté en el suelo así, toda pisoteada, aunque sea mal, que la pisoteen, no la comen las hormigas. Es increíble, la verdad. De hecho, por esa misma razón que mencionas de por qué lo guardan, se llegó a cancelar, no, se llegó a negar la hostia en la palma de la mano. O sea, en la comunión en el periodo pandemia, sí lo usaban en la mano, pues protección vocal y todo eso, y pues ya se llegó a cancelar por lo mismo, pues lo agarraban, lo guardaban en cartera, donde sea, y hacían sacrilegios, como él dice, de que tirarlo, pisotearlo, escupirlo, cosas anticatólicas, pues. De hecho, si a nosotros se nos llega a volar o caer una hostia, para ellos es como un festejo porque pues es nuestro Señor que se está cayendo y para ellos pues es de que Ajá. La tienen que consumir, bueno, eso es dependiendo de cada orden que tengan, por así decir. Lo adecuado es que ya sea ministro o monaguillo, consume la hostia y entra en una oración especial. Ya si hubieran muchas formas caídas, ya no las consumen, sino que en una agüita que se va a volver agua bendita, que tiene que ser purificada, las ponen, las llevan al Santísimo, hacen oración y una vez que pues como es una hostia se consume, esa agüita la llevan en una planta, entonces termina siendo en un ser vivo que no va a hacer daño para pues procurar o salvar la comunión. De hecho, una vez, por eso los ministros cuando ya están pues muy grandecitos y tienen problemas como Parkinson o que se pueden desmayar, no es que se les niegue dar la comunión, sino que se les explica que pues ya corres más peligro al intentar hacerlo porque puedes hasta hacer sacrilegio sin querer hacerlo. Entonces como que se les resigna un poco en de que apóyanos con patenas o con otras cosas porque pues puede ser perjudicial para los ministros. De hecho, así como los santeros, brujos, hechiceros, satánicos, como le quieran llamar, hacen sus misas negras, hacen sus vigilias, hacen sus ayunos. Igual ciertos grupos católicos, por no decir nombres, hacen sus propias vigilias, pero ya esta vez honrando al Espíritu Santo, a Dios y los ángeles y los santos, ayudando y apoyándose. Porque de hecho, aquí en Efesios 6, ¿vale? Capítulo 6, versículo 12 nos habla de que pues no nos estamos enfrentando a fuerzas humanas, sino a los poderes y autoridades que se dirigen a este mundo y sus fuerzas oscuras, los espíritus y fuerzas malas del mundo de arriba. ¿Qué quiere decir? Que nuestra lucha no es con carne ni sangre, sino es contra el espíritu.
Y pues así como ellos tienen, de hecho por esas fechas, de hecho por la tradición celta que se divide el manto, el velo del mundo dimensional y el mundo espiritual, se tiene la creencia de que es el cumpleaños de dicho personaje histórico bíblico llamado Satanás, porque viene de una... Es que estos católicos también... Le llegó la conquista a Estados Unidos. Bueno, no llegó la conquista, llegaron los españoles a Estados Unidos, vino la tradición de Halloween, y pues un personaje allá, Anton LaVey, un fundador de la iglesia satánica en Estados Unidos, proclamó de que el 31 de octubre es el año nuevo satánico. Pues por lo mismo de las culturas celtas de que decían de que el mundo espiritual y el mundo terrenal está delgado. Y pues por eso se la luce que es el cumpleaños del diablo, ¿no? Del diablo. Yo creo que pues cada creencia, a lo que pues creen que está bien, agarran pues lo que les conviene para usarlo a su favor, ¿no? Y muchas veces no saben el trasfondo cultural que hay o el por qué se hace eso y simplemente dicen de que no, pues va a ser así y ya. Y lo terminan usando para cosas malas. Y así. Bueno, ya interrumpiendo aquí el tema tan interesante que teníamos el día de hoy, vamos a cerrarlo y pues en todo caso de que pues tengan un poco más de curiosidad, nos pueden decir para saber si vamos a hacer la parte 2 de este podcast y si así lo quieren pues ahí esperamos. Bueno, vamos a cerrar ahorita ya con el podcast y vamos a hacer una oración final. ¿Quién quiere ser? Y Lizeth va a hacer la oración final. Hola Dios, soy yo de nuevo. En nombre del Padre, del Espíritu Santo. Pues, Señor, te quiero agradecer por este podcast, por el tema tan interesante y desglosado que puede ser este tema, que te quiero pedir por toda la gente que está aquí, por sus vidas, su vida social, su vida personal, su salud y ya. Te lo pedimos y te damos gracias, Señor. Te damos gracias, Señor. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación, y líbranos de todo mal. Amén. Dios te salve María, llena de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Y bueno, ya finalizamos con el podcast del día de hoy. Hoy les debemos las tazas, pero esto fue Jesús y un café. Muchas gracias, hasta luego. Adiós. Pon las tazas en edición. Jesús y un café, la